Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Bueno, y ahora sí, seguimos con nuestra columna Cita Clásica, con una sorpresa, para mí sorpresa, que levanté la mirada y estaba el mismísimo especialista Fer Angulo en nuestro estudio. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, qué halago, por Dios. Bueno, sí, vine una vez. Pero yo no estaba, por ejemplo. Vos no estabas, no. ¿Dónde está el violín? ¿Dónde está el violín? Está durmiendo en el cofre. No lo trajiste. En el cofre del tesoro del conservatorio. ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién te dejó entrar a esta radio? En las fotos que hacemos, subimos tus notas, siempre te veo con el violín. Entonces, como de repente ver el movimiento de esa foto, digo, es Fer. Claro, después verme así sin nada, traje, despojado de parece, todo tipo de ropa, sí, está. Qué genio que viniste, Fer. ¿Qué te trae por acá? Bueno, nada, vine, ya que tengo un rato bastante libre hoy en el conservatorio, vine para hacer la columna acá y hoy vamos a hablar del clarinete. Venimos hablando de los instrumentos de la orquesta, de la gran parte de los instrumentos de la orquesta, y hoy había que presentar uno más y bueno, elegimos el clarinete. Es un instrumento también antiguo, como la gran mayoría de todos los instrumentos que conocemos. Que venimos hablando. Sí. Es algo interesante, ¿no? Hay instrumentos nuevos. No, hay muy pocos instrumentos nuevos. El piano es un instrumento relativamente nuevo. Comparado con las cosas ancestrales que nos estás trayendo. Con la flauta, ponele, el piano es un instrumento novísimo. Después también muchos de los instrumentos de percusión, también algunos son bastante nuevos. Otros no, otros tienen sus ciertos años. También fueron los primeros que se hicieron por su fácil acceso. Hacer un tambor lo haría cualquiera en esa época. Bueno, el clarinete viene más o menos del Medio Oriente. Se hacía antes con caña de bambú y agujeros, y bueno, y por ahí pasaba el aire, claro, y el músico iba tocando en esa época. Era más para el uso del campo, para esas cosas. Para llamar a los animales. Sí, más que nada para eso, no tenía una función musical. Claro. Digamos que la música en realidad surge desde el inicio de la vida del hombre, pero en realidad podemos decir que existe la música desde la Edad Media dentro de los monasterios, con los monjes que cantaban el canto gregoriano, las oraciones y eso las cantaban. Entonces desde ahí podemos decir que tenemos música escrita, ¿no? Claro, porque en realidad la música es algo que viene intrínseco desde siempre. De alguna manera uno canta o algo hace. Es que musical. uno ya hablando ya está haciendo música, porque hoy justo hablaba un profesor de piano del conservatorio que uno hace música hablando, porque no es lo mismo yo que te esté contando con este tono a que te esté contando todo con este tono así muy enojado. Entonces la musicalidad de la voz es lo que da la música, así que ya hablando ya estamos haciendo música. Bueno, este instrumento viene más o menos de ese origen. También en Europa se creó un instrumento muy similar, que era casi igual a esto, que tiene un nombre bastante difícil. Chalumeau se llama, se escribe en francés, fue muy popular allí en Francia y después se combinaron esos dos instrumentos. Seguramente la fusión de las culturas en esa época era muy alta. Es el transgénico de los instrumentos musicales. Claro, es una mezcla de todo realmente. Claro. Después se fue modificando ese instrumento y se le agregaron las llaves, que ahora tiene en la actualidad, muy pocas. Todo fue progresivo, ¿no? No fue todo de un día para otro. Uno descubría algo, lo cambiaba, tenía que esperar su cierto tiempo para que ese invento se continúe, claro, y que todos lo sigan haciendo, y después ahí otro inventaba otra cosa, lo incorporaba y tenía que esperar el mismo ciclo. No es como todo tan rápido ahora que de un año para otro cambia todo. En esas épocas capaz que tardaban 50 años, 60 años en que todos hagan lo mismo. Claro. Y después los inventos obviamente eran mucho más lentos. Y que se instale como instrumento. Claro, y que se instale como instrumento y que tenga el uso que se le da en esa época. Se le agregaron las llaves para darle un recurso de notas más grande. Se complicaba en esa época con 8 agujeros
tocar melodías o tocar cosas muy complicadas, entonces necesitaba más. Entonces, por eso mismo se le agregaron las llaves. Después también, dice acá, en 1791, se instala por primera vez un profesor de clarinete en el Conservatorio de París, que era como el más importante, uno de los más importantes de Europa. Y también fue el año que Mozart escribe el concierto para clarinete, que es una obra cumbre y que todos los clarinetistas profesionales la tienen que tocar. Su meta seguramente es tocar ese concierto. O sea, ese fue el año de oro del clarinete. Claro, fue como el año de oro. Fue una etapa muy próspera. Mozart lo empezó a incluir mucho en sus composiciones. Ya en los periodos anteriores se usaba, pero ahí como nada, ¿viste? Como un instrumento adicional para completar la armonía. Como hablábamos hace 15 días del corno, servía para lo mismo. Para completar la armonía hacía notas largas, una melodía cada tanto, y ya está. Y eso era toda su participación. Y esa era toda su participación en la orquesta. Después, bueno, al avance del tiempo se le fue dando un uso, por supuesto, mucho más grande, más protagónico, sí. Después se le siguieron agregando ya más llaves y pudo ser el instrumento que es hoy en día, con posibilidades infinitas de hacer cosas. Y además que se nota su presencia en la orquesta. Se nota, es un instrumento muy, a mi entender y a mi gusto, es uno de los instrumentos más lindos. Sí. Para mí todos son lindos, pero bueno, este tiene algo especial. Sí. Como también decíamos del cello, que era muy parecido a la voz humana, este en particular es aún más parecido. Es increíble la similitud que tiene con la voz de una persona. Pero es más agudo, ¿no? Sí, hay distintos tipos. Claro. Hay chiquitos, los sopraninos, y después los bajos, los más grandes. Cada uno de esos tiene su afinación en particular. Unos son más agudos y otros son, por supuesto, muchísimo más graves. Pero el estándar, los estándares, que hay 2 o 3, son medios, están en un registro medio, más o menos. Pueden llegar muy agudos y también pueden llegar muy grave. Es muy versátil ese instrumento. Al ser con llaves y con aire, y tienen una técnica muy desarrollada los clarinetistas para hacer eso, pueden llegar pasar de una nota muy alta a una nota muy grave en medio segundo. Una nota es arriba y otra nota es abajo. Es increíble. Después, bueno, ya avanzando así, casi saltando 100 años en la historia, se empezó a incluir en el jazz. Fue un instrumento muy protagonista del jazz, como la trompeta, los saxos y eso. Fue un instrumento muy importante. No sabía que tenía relación con el jazz, porque siempre uno ve la trompeta o... Claro, o el saxo, sí, pero el clarinete, en sus principios, ¿no? El clarinete fue un instrumento muy usado en el jazz. También, aunque no lo crean, en el tango. En el primer tiempo del tango, 1890 más o menos, se usaba el clarinete para tocar tango y se mantuvo hasta quizás el 1920, 1930, y ya después se fue a la formación típica de bandoneones, violines, piano y contrabajo, la que uno ve. Sí. Y también se usaba la flauta traversa en el tango. Mirá. Otra cosa que hay mucha gente que no sabe, que no lo sabe, que ha escuchado interpretaciones y dice, qué lindo que suena esto, qué lindo que suena la flauta traversa en el tango, pero en realidad fue un instrumento importante para el desarrollo, ¿no? El bandoneón es el instrumento cumbre, podemos decir, del tango. Sí. Pero también lo fue la flauta y lo fue el clarinete. Claro. Y el violín se metió después. Digamos que hasta llegar a bandoneón pasaron otros instrumentos logrados. Claro, también. El instrumento el bandoneón ya existía en ese momento, en 1880 más o menos, ya estaba en Argentina, porque el bandoneón fue traído por los alemanes inmigrantes a la Argentina en la primera oleada de la inmigración. El bandoneón es una mezcla es un órgano en miniatura, porque tiene tiene 2 teclados, uno de un lado que son los agudos y el otro que son graves. Todo en esas teclas que están todas, parece que agarraron una bolsa de teclas y las tiraron ahí, pero no, además porque el orden no tiene un orden. Hay todas notas salteadas, es muy difícil tocar el bandoneón. Entonces parecieron que agarraron las teclas, las tiraron y como quedó. Quedó. Sí. Y es un órgano de iglesia y se usaba para los entierros.
Entonces llevaban el bandoneón al entierro, tocaban, no sé qué se tocaría, no sé, pues una marcha fúnebre, alguna cosa de esa. Y bueno, y se empezó a usar para eso. Y después se trajo acá a la Argentina con los inmigrantes. Y no sé por qué, nadie sabe por qué, se lo agarró para el tango, claro. Y se metió ahí. Y que no salga de ahí. Y no sale, no. Y uno escucha tangos en 1000 instrumentos, y si no hay un bandoneón y es tango, sí, porque lo dice. Sí, pues se llama, si no lo identifica. Por una cabeza tango, si no es otra cosa. Sí. Mucho no suena. Perfecto, Fer. Así que, bueno, siguiendo con el clarinete, vamos a escuchar, ¿no? Sí, algo. Vamos a escuchar algo relacionado con esto, un concierto, un movimiento de un concierto, el tercer movimiento, es el último, de un compositor de la época de Mozart más o menos, pero muy poco conocido, porque bueno, en esa época era Mozart, Haydn y nadie más, no existía nadie más. Había otro, por supuesto, pero como que no cobraba esa misma dimensidad y esa importancia. Hablamos de Carl Stamitz, que es un compositor bohemio. Creo que es más o menos por la región de Eslovaquia, más o menos por ahí. En esa época, como la organización política de Europa era otra, diferente, totalmente nada que ver a lo que es ahora. Era así, Bohemia era más o menos por esa zona, República Checa, más o menos por ahí. Creo que es checo, ¿no? Y nació el 7 de mayo de 1745 y murió el 9 de noviembre de 1801. Fue hijo de un violinista. Fue violinista, fue hijo de Johann Stamitz, que fue otro compositor también famoso de esa época del clasicismo. Y bueno, y viajó por todos lados, viajó por Europa y sí compuso varias obras para clarinete, que son muy interpretadas por los clarinetistas, porque el repertorio también de este instrumento como solista es bastante acotado. Claro. Hay composiciones, hay muchas que están perdidas por el tiempo, por la historia, qué sé yo, siempre se pierden esas cosas. Entonces hay un buen registro, hay obras de muchos compositores. Está el que te comentaba de Mozart, después hay un quinteto también para cuerdas y clarinete, hay conciertos de 1000 compositores, sonatas, lo que se te ocurra, piezas del siglo XX. En el siglo XX se empezó a explotar mucho y a utilizar el clarinete también. Así que bueno, el tercer movimiento de Carl Stamitz es lo que vamos a escuchar hoy, interpretado por un clarinetista que Andrea Hofmeister puede ser. Sí, Ottmeister, que es muy joven, tendrá 30 años y la rompe. Y sí, está allá arriba. Así bueno, que... Fer, muchas gracias por venir, en primer lugar, y bueno, por esta columna tan interesante que nos hace aprender de instrumentos que uno no registra demasiado, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Espero venir poder venir más. Vení con el violín porque no se te abre. No me abran las puertas. O clarinete, lo que quieras, pero vení.